Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver qué son las pseudoclases. Las pseudoclases se utilizan para seleccionar elementos en función de su estado o condición. Es el típico efecto que hemos visto todos, que nosotros cuando pasamos el botón por encima, el cursor, perdón, por encima de un botón, el botón cambia de color, por ejemplo. Ese es el efecto de las pseudoclases. Entonces vamos a ello. Comenzamos. Bien, yo ya he creado mi proyecto en una carpeta que se llama pseudoclases, como veis aquí, y dentro de pseudoclases he creado el archivo, como siempre, index.html y styles.css. Visto esto, ¿qué es lo que tengo en el archivo HTML? Tengo la estructura, como veis, y aquí he puesto el lenguaje o la lengua en la que voy a escribir mi código, es decir, en este caso español. He puesto el título de la pestaña que va a aparecer en el navegador y ya he enlazado mi archivo styles.css, como podemos ver aquí. ¿Qué más tenemos en el HTML? Dentro del body, como veis, tenemos un div y le he puesto, o un contenedor, le he puesto un identificador que se llama container, y dentro he puesto un input de tipo texto, he puesto un botón y he puesto un enlace, para que veáis que las pseudoclases se pueden aplicar a cualquier elemento. Pues visto la estructura que tenemos en HTML, vamos al Styles. En el Styles, ¿qué es lo que hemos hecho? Mirad, hemos elegido el selector universal y a todos los elementos que yo escriba en mi documento HTML dentro de mi body, les vamos a quitar el margen, le vamos a quitar el padding y le vamos a poner la propiedad box sizing border box, para que lo que haga sea aplicarme lo que son, por ejemplo, el padding de lo que es el contenedor hacia adentro. Luego, al identificador container le he puesto un ancho del 100% de la pantalla, un alto del 100% de lo que es la altura del dispositivo. Le he puesto un display flex direction column, para que los elementos me los ordene en columna, y lo he justificado tanto horizontal como verticalmente en la pantalla. Y le he puesto a este contenedor un fondo amarillo. Vamos a ver qué tenemos en pantalla. Mirad, esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos el input de tipo texto, en el cual yo puedo escribir. Tenemos un botón y tenemos un enlace. Vamos a ver qué características tiene el botón. Al botón le he dado estas características. Os dejo aquí en pantalla el código por si queréis escribirlo. Le hemos puesto un ancho del 40% del espacio disponible, una altura del 10% del espacio disponible, un color de fondo, un color de las letras, un tamaño de fuente. Le hemos puesto una fuente en negrita, le hemos puesto un borde de 2 píxeles sólido y de color azul, le hemos puesto un borde radius de 12 píxeles y le hemos puesto un cursor pointer para que cuando yo pase por encima aparezca una mano. La típica mano que aparece en los botones. Bien, para aplicar las pseudoclases tenemos que hacer lo siguiente, como veis aquí. Mirad, yo al botón le he puesto un efecto hover, que el efecto hover es cuando yo paso el cursor por encima del botón. ¿Cómo se aplican las pseudoclases? Como veis aquí, mirad, yo he escrito el nombre de la etiqueta, simplemente. Esto también funciona con clases o identificadores. Después, 2 puntos. Y después, la pseudoclase que queramos elegir. En este caso, como digo, hover sí, sirve para cuando yo paso el ratón por encima, cambie de color. Entonces, cuando yo paso el ratón por encima, ¿qué va a hacer?
el color de fondo se va a volver blanco. El color de la letra va a ser azul. Va a tener un borde de 2 píxeles sólido y de color azul, y le hemos puesto una transición de 0,2 segundos para que cuando yo pongo el ratón por encima del botón, lo que es el cambio de color no lo realice en el acto, sino que haya una transición hasta que llega de un estado al otro. Luego también le he puesto la pseudoclase active, como veis aquí. Igual, la etiqueta botón, 2 puntos y la pseudoclase que he elegido. Active, ¿qué es? Active lo que hace es aplicar la pseudoclase cuando ese elemento está activo. En el caso de un botón, cuando yo clico encima del botón. Cuando hago clic. Cuando hago clic encima del botón, ¿qué va a hacer? Se va a poner de un color de fondo rojo. El color de la letra va a cambiar a blanco y va a tener un borde de 2 píxeles sólido y de color rojo. Vamos a ver todo esto. Os dejo también el código en pantalla por si queréis copiarlo para hacer pruebas. Mirad, hemos dicho que el botón, cuando yo me pongo por encima, va a volverse blanco de fondo, va a tener las letras azules y va a tener un borde sólido de 2 píxeles de color azul. Y aquí tenemos el efecto. ¿Veis? Con una transición de 0,2 segundos, que las transiciones se trabajan en segundos, puede ser más, incluso puede ser menos, pero bueno, para una transición correcta, yo creo que 0,2 segundos es correcto. Este es el efecto hover, por lo que es la pseudoclase hover. Entonces, ahora hemos dicho que cuando yo hago clic, se tiene que poner en rojo. Y efectivamente, mirad, yo voy a mantener pulsado el clic del ratón, ¿veis cómo se pone rojo? Con la letra blanca y un borde sólido de 2 píxeles color rojo también. Perfecto. ¿Veis el efecto? Yo me pongo encima, efecto hover y efecto active cuando yo clico encima del botón. Eso se puede aplicar también a los inputs, por ejemplo. Como veis aquí, esto es un input normal en el que yo escribo, no cambia de color, no nada. Vale, ahora vamos a trabajar el input. En el input, ¿qué tenemos? Mirad, este es el CSS. Tenemos un input, el cual tiene un ancho del 40% del espacio disponible, una altura del 10% del espacio disponible, un tamaño de fuente de 3 rem y un padding de 12 píxeles. Para que cuando yo escriba dentro del input, me deje un espacio entre lo que es la propia pared del input y mi texto. Bien, vamos a trabajar el input. Pues trabajamos la etiqueta input y cuando nosotros nos situemos encima de este input, ¿qué va a pasar? Estas características vamos a copiarlas directamente para que se mantenga todo igual y además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle que cuando nosotros estemos encima va a tener un background color de color negro, black. Simplemente que cuando nos situemos encima tenga un color negro. Y también para los input hay otra pseudoclase que es focus, que sirve para los inputs. Es decir, cuando coge el foco, cuando nosotros clicamos encima del propio input, cuando coge el foco, ¿qué va a pasar cuando coge el foco el input? Pues mirad, vamos a copiar, vamos a pegar estas características que ya las tenemos y además de que se nos ponga el fondo negro, lo que va a hacer va a ser poner el color de la letra en color blanco para que cuando escribamos se vea sobre el fondo negro. Vamos a ver qué tenemos, guardamos aquí. Bien, actualizamos y ahora cuando yo pase el ratón por encima del input, lo que tiene que hacer es ponerse en negro. Efectivamente, así es. Cuando yo clico, es decir, cuando coge el foco y yo escribo, como veis, me escribe en el color blanco que yo he elegido. Cuando me salgo del propio input, se vuelve a poner blanco y me viene la letra, se me pone la letra en negro, que es la que viene por defecto. Claro, ahora yo cuando paso por encima y coge
la pseudoclase Hover, me aparece el texto en negro y el fondo en negro, con lo cual no se ve. Vale, pues es tan fácil como cuando yo tengo la pseudoclase Hover, igual, le voy a poner que el color de la letra sea blanco. Y así si escribo algo y vuelvo a pasar el ratón por encima, se me va a seguir viendo. Voy a actualizar esto. Voy a escribir otra vez. Teacher. Y cuando yo salgo, el fondo blanco, la letra en negro, y cuando paso el botón por encima, como veis, me sigue manteniendo la letra en blanco. Perfecto. Vale, pues hemos visto cómo aplicar la clase o la pseudoclase Hover a un botón para que se nos ponga cuando nosotros pasamos el ratón por encima, cuando clicamos encima de un botón, y en los inputs cuando lo pasamos por encima el ratón y cuando coge el foco. Recordad, aquí utilizamos Focus, la pseudoclase Focus. Vale, ¿qué sucede? Mirad, aquí tengo también un enlace que he puesto para que veamos que podemos, lo primero, aplicar pseudoclases a básicamente todo dentro de nuestro CSS, y además que se pueden conseguir diferentes efectos. Hemos conseguido el botón que cambia de color, perfecto. Hemos conseguido el input que cambia de color, perfecto. Y ahora, ¿qué queremos con el enlace? Mirad, en el enlace tenemos el siguiente código. Hemos trabajado la etiqueta directamente para ponerle un tamaño de fuente de 3 rem. Bien, ahora cuando nosotros nos situamos encima del enlace con la pseudoclase Hover, lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de fuente, perdón, que como veis aquí son 3 rem, y le vamos a poner de 5 rem. Va a cambiar el color y va a tener una transición igual de 0,4 segundos para que el cambio de color no sea en el acto, y lo que es la transición hacia el cambio del tamaño de fuente tampoco. Vamos a actualizar esto y mirad qué va a pasar cuando yo pase el ratón por encima del enlace. ¿Veis? Me cambia de color, me cambia de tamaño en una transición de 0,4 segundos. Es decir, que se pueden aplicar diferentes efectos dependiendo de lo que queramos, pero siempre o con la pseudoclase Hover, o cuando coge el foco, como en el caso de los inputs, o cuando está activo, como en el caso de los botones. Ya solamente nos queda, o depende de nuestra creatividad, de lo que queramos hacer o lo que necesitemos. Y nada más, esto es todo por este vídeo, y como siempre os digo, muchas gracias a todos y os espero en la siguiente clase.